Buen día, bienvenidos a la Introducción a la Investigación en Ciencias de la Salud. Esta asignatura tiene como propósito principal suministrar algunas herramientas básicas de investigación para que el estudiante pueda desarrollar habilidades necesarias para la preparación, el desarrollo, la ejecución de conferencias, seminarios, proyectos y trabajos de investigación, específicamente dentro del área de la vigilancia sanitaria de los medicamentos. Esperamos que estas herramientas y destrezas aprendidas por ustedes puedan serles útiles para el desarrollo y culminación de su trabajo especial de grado, así como para la producción de cualquier tópico que beneficie el desarrollo de su profesión en el campo de la vigilancia sanitaria de los medicamentos. En esta sesión vamos a revisar brevemente el concepto de investigación científica en ciencias de la salud, sus propósitos, el método de investigación, así como su importancia para la vigilancia sanitaria de los medicamentos. Finalizaremos revisando también qué son los estudios epidemiológicos, sus propósitos, características y utilidad, así como alguna clasificación de los tipos de investigación. Comencemos entonces hablando de qué es la investigación. Podemos definirla como la recopilación, descripción, análisis e interpretación sistemática de datos, con el fin de responder preguntas o una pregunta determinada o resolver un problema definido que ha sido delimitado previamente. La investigación en salud también puede definirse como un proceso de recopilación, descripción, análisis e interpretación sistemática de datos que puede usarse para mejorar la salud de los individuos, a las personas o grupos de personas. Una investigación entonces es un proceso sistemático, organizado, objetivo, que se destina generalmente a responder una pregunta que ha sido definida previamente. Cuando se habla aquí de sistemático, significa que se aplica un método científico, es decir, se parte de la identificación de un problema y se revisan los conocimientos que existen para formular hipótesis. Se definen los objetivos del estudio, se recogen los datos según algún diseño que se elija para ese fin o el que se adapte mejor a los propósitos del estudio. Se realiza su análisis e interpretación de los resultados, los cuales conducen a una conclusión cuya difusión permitirá modificar o añadir nuevos conocimientos a los que existen, con lo cual se inicia nuevamente un proceso o un nuevo proceso de investigación. Cuando hablamos acá de que es un proceso también organizado, queremos decir que se ciñe a un protocolo que se ha definido previamente y que ya se trate de una investigación individual o grupal, todo el equipo de investigadores sigue un mismo patrón, es decir, una misma metodología que ha sido escrita, especificada en eso que se conoce como el protocolo de investigación. Finalmente, por objetivo, lo que queremos indicar con ello es que las conclusiones se obtienen en base a los hechos que se han observado, medido y analizado. No se fundamentan en impresiones o en lo que creen los investigadores, sino que se intenta evitar cualquier prejuicio ante la interpretación de los resultados. Entonces, el proceso de investigación lo que hace es transformar información en conocimiento, mediante una valoración crítica y el establecimiento de su relación con otros conocimientos que existen. Es decir, no hacemos investigación en el aire, siempre se hace investigación en función de unos conocimientos previos. A medida que se llevan a cabo este ejercicio, o se repite o se hace de manera reiterada este tipo de investigación, la administración y la formulación de políticas sanitarias requiere de este proceso, ¿verdad? Para ir incrementando el conocimiento y produciendo eh, mejor información científica para poder tomar decisiones. El resultado de la investigación, por supuesto, es un conocimiento, pero para que este conocimiento pase a formar parte, pues, o incremente ese acervo de la ciencia, es necesario que se presente a la comunidad científica de una manera que permita juzgar su validez de forma objetiva. Así, por ejemplo, el producto de la intuición, la inspiración o la imaginación tienen un alto grado de subjetividad y por lo tanto pueden ser poco fiables, es decir, depende mucho de la persona y de su experiencia. Entonces, para que realmente la investigación o ese conocimiento llegue a ser ciencia, debe trasladarse a un proyecto de investigación, el cual es evaluado por un comité independiente que se encarga de excluir todo aquello que no tiene sentido o que no se considera ciencia. Si pasa este primer filtro, la investigación se lleva a cabo y entonces debe pasar otro segundo, que es su revisión, es decir, los resultados deben pasar una revisión
para decir si tiene calidad y si es de suficiente interés para ser publicado y poder difundirse ante la comunidad científica. Por tanto, una adecuada gestión del conocimiento debe o parte precisamente de una promoción de la investigación. Por eso que la producción de información orientada a la resolución de problemas o problemas de salud en concreto, una adecuada diseminación de la información y la formación de profesionales sanitarios capacitados para interpretar, comunicar, compartir y utilizar este conocimiento. Sin este, digamos que sin esta adecuada metodología de trabajo, si no se cumplen con estos procedimientos, es difícil que la investigación tenga un impacto esperado en las ciencias de la salud. Sin embargo, fíjense ustedes que si yo les pregunto acá cuál de las dos imágenes se asocia más con el proceso de investigación, posiblemente o con mayor probabilidad, ustedes elijan la imagen que tienen acá. Es decir, donde aparecen dos personas vestidas con una bata, en este caso incluso con cubrebocas y también con cubre cabello, ¿verdad? Y están además viendo un microscopio. Pocos dirán que esta persona que está aquí, que esta chica que está aquí sentada frente a una computadora también está haciendo investigación científica. Entonces es preciso desmitificar, ¿verdad? Eso del proceso científico. La investigación es básicamente puede decirse que incluso que es como una potenciación del sentido común. Entonces, no requiere tampoco un uso de instrumental muy complejo o no es un requisito absolutamente necesario para que se pueda hacer una buena investigación. Mm, los atributos fundamentales que requiere una buena investigación es que esté bien planificada, que tenga una exactitud en la recopilación de datos y una interpretación imparcial apropiada. A continuación voy a dejar algunas preguntas para ir consolidando parte de los conocimientos que hemos discutido hasta aquí. El objetivo de cualquier ciencia, por supuesto, es adquirir conocimiento desde una perspectiva que intenta no solamente abordar acontecimientos y situaciones aisladas, sino también la comprensión de algunos fenómenos que desde una óptica más generalizada. El problema generalmente, ¿verdad?, que nos conseguimos cuando hacemos investigación es elegir el método más adecuado que permita abordar esa realidad, entendiendo esta realidad como la referida a un determinado problema o una situación. ¿Para qué? Para tratar de minimizar al máximo la certificar como verdaderos conocimientos que realmente no son ciertos. Entonces, para ello tenemos que agregar que la investigación no es una actividad que sea especialmente difícil, ¿verdad? O que requiera que requiera a lo mejor, como ya lo indicamos, de un instrumental altamente especializado. Lo que sí requiere es una actitud crítica y una capacidad de pensar con claridad y además una organización de ese pensamiento que ayuda a desarrollar esa investigación. Al contrario de lo que muchas personas creen, como he mencionado, no es necesariamente un extenso conocimiento en técnicas experimentales o estadísticas, pues también podemos contar incluso con programas, con ayudas, con asesoría en estos aspectos específicos. Tampoco es requerido un dominio de un vocabulario altamente especializado. Lo que sí se requiere, como he dicho, como he mencionado, es un conocimiento sólido, una actitud crítica y una capacidad de pensar claramente y de manera sistemática y organizada. Entonces la investigación científica se inicia a partir de la identificación de un problema o de la generación de una idea. Por supuesto, esta idea, la cual concluye pues en una pregunta concreta a la que se pretende dar respuestas expresamente a través de un tipo de investigación. En algunos casos es una hipótesis de trabajo o los objetivos del estudio. Es importante que ustedes como investigadores sean capaces de justificar a partir de una revisión de la situación del conocimiento del tema en el que están intentando hacer la investigación, ¿verdad? Una justificación del conocimiento que hay en el tema y establecer el marco teórico adecuado para la realización de este estudio, valorando su pertinencia y viabilidad. Es decir, no se debe hacer un estudio si ya hay suficiente conocimiento alrededor de eso. El diseño de la investigación, por supuesto, va a implicar o implica en una primera fase la selección de un tipo de investigación
que se ajuste a los objetivos que tenemos planteados o a esa primera idea que nosotros tenemos. Además que dé respuesta a esa pregunta que nosotros o que el investigador ha planteado y a la construcción de una estructura básica de esa investigación. Posteriormente, bueno, se concretan aspectos relacionados con la población, con la población de estudio, con las variables, con la recogida de datos y etcétera. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo primero que debemos hacer entonces para iniciar un proceso de investigación es definir claramente el problema de investigación, que como lo dije, termina generalmente en una pregunta. Escoger el diseño que más se adecua o que más, el más idóneo, como dice acá, para responder nuestra pregunta de investigación. Seleccionar la población de estudio, y esto es un criterio bien importante. Muchas veces pensamos que vamos a trabajar solamente con población. Cuando hablamos acá de población, hacemos referencia a los eventos que son susceptibles de poder ser evaluados. Lo vamos a discutir en el segundo tema, pero aquí podemos agregar que, por ejemplo, las prescripciones de medicamentos pueden ser una población de estudio. Debemos también calcular la muestra necesaria y eso va a depender de otras categorías que tenemos por ahí, ¿verdad? Y de unos requisitos dependiendo del tipo de estudio que vayamos a realizar. Un aspecto que es fundamental es definir las variables con precisión y exactitud. Además de ello, cómo se van a medir, cómo se van a evidenciar. Para eso también lo estudiaremos en el tema número 2. En este caso, ¿verdad? Lo que necesitamos es planear la estrategia de análisis también, organizar el estudio cuidadosamente. Esto parte por elaborar el protocolo, cómo vamos a hacer el estudio, cómo vamos a hacer las mediciones, a través de qué vamos a evidenciar las mediciones. Luego ejecutamos el estudio según ese protocolo que hemos definido y que se ha aprobado o que debe ser aprobado previamente. Luego analizar e interpretar los resultados en función de qué, en función de las variables que hemos definido, de los resultados obtenidos y de las técnicas estadísticas que podemos o que son susceptibles de ser aplicadas en función del tipo de resultado que obtenemos. Y finalmente comunicar los resultados, es decir, su publicación. Digamos que esto de forma esquemática es más o menos la forma o la manera como se lleva a cabo o cómo se ejecuta una investigación en salud. Entonces ahora, hablando de los propósitos de la investigación, tenemos que la investigación científica, por supuesto, busca ampliar los conocimientos existentes sobre la salud, la enfermedad o el proceso de atención sanitaria. Por ejemplo, estimar la frecuencia con que aparece una enfermedad o describir sus características. Su utilidad principal es la generación de ideas o hipótesis, es lo que se conoce como una investigación descriptiva. Este tipo de investigación se caracteriza porque realmente no tiene una hipótesis de trabajo previamente definida y puede ser exclusivamente descriptiva, lo que supone la observación, la descripción y la clasificación de los eventos que estamos observando. O también puede ser tener una orientación más exploratoria dirigida al descubrimiento de relaciones entre los diferentes eventos. Se utiliza aquí el método científico para realizar las observaciones. Los estudios descriptivos suelen ser muy útiles y fundamentales como base de desarrollo de hipótesis para otro tipo de estudio, que es el segundo propósito de la investigación científica. Y esta está dirigida a evaluar las intervenciones realizadas para mejorar la salud, prevenir la enfermedad o impulsar procesos de atención sanitaria, determinando sus efectos y contrastando las hipótesis de trabajo. Es lo que llamamos investigación analítica. En este tipo de investigación se parte de una hipótesis previa y se debe tener una orientación explicativa que busca comprender el porqué de los fenómenos o eventos que estamos analizando. O también predictiva en el sentido de que intentamos hacer predicciones fiables y brindar la posibilidad de controlar determinados eventos. A pesar que con los conocimientos y tecnologías disponibles actualmente pueda que no se alcance una comprensión absoluta. Eso lo que significa es que en este momento no tenemos desarrollada la tecnología necesaria para poder abordar los problemas que se presentan. Un ejemplo actual es la pandemia del SARS-CoV-2. O sea, cuando se presenta el SARS-CoV-2, la infección por SARS-CoV-2, no tenemos desarrollada suficiente tecnología para poder abordar ese problema de investigación. Entonces, como conclusión, ambas categorías tienen en común el hecho de que el investigador trata de responder la pregunta de investigación de una forma válida y precisa, diseñando el estudio de manera que disminuyan las probabilidades de existencia de errores que puedan conducirle a una respuesta equivocada. Es mejor tardar en incorporar conocimientos, aunque sean ciertos, que incorporar datos falsos a la investigación. Nuevamente voy a dejar planteado aquí algunas interrogantes para que ustedes puedan
interactuar y evalúen un poco la comprensión de los temas que hemos discutido hasta el momento. Fíjense que existe mucha controversia en algunos investigadores hablan de que existe investigación en ciencias de la salud y otros hablan de que la investigación es clínica y epidemiológica, tratando con ello de hacer como una diferenciación. Realmente la investigación es una sola, es investigación en ciencias de la salud y nosotros acá vamos a trabajar con el paradigma o con el método epidemiológico, que es una aplicación del método científico y de la investigación en salud, porque desde nuestro criterio aborda completamente todo lo que es la investigación clínica y la epidemiológica. Entonces, por ello definiremos un poco qué es la epidemiología y qué son los estudios epidemiológicos. La epidemiología es la disciplina científica que estudia la frecuencia y distribución de eventos relacionados con la salud y sus determinantes en poblaciones específicas, para aplicar ese conocimiento a la resolución o control, ¿verdad? La resolución o control, perdón, eh, o mitigación y eliminación de los eventos de salud que podemos estar estudiando. Al igual, fíjense que coincide mucho pues con lo que hemos discutido en la investigación epidemiológica, porque cuando aquí hablamos de disciplina lo hacemos así porque la epidemiología tiene un cuerpo de conocimientos propio que está sistematizado y registrado mediante publicaciones científicas. El término, cuando hablamos aquí de científico, porque es sistemática o metódica, se ciña a un protocolo de trabajo para garantizar su viabilidad, su validez y su fiabilidad. Mientras que cuando hablamos aquí de la distribución de las medidas de frecuencia y la variación, estamos hablando es de cómo medimos o cómo hacemos o cómo evidenciamos un proceso, esa medición del evento de salud en la población. Es lo que conocemos como las características epidemiológicas de tiempo, espacio y persona. Es decir, cuándo ocurre, en dónde ocurre y a quién le ocurre. Como se ha mencionado, la epidemiología no solo estudia enfermedades, sino también estudia todo tipo de eventos relacionados con la salud. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, causas de muerte como accidentes o suicidios, hábitos de vida como el consumo de tabaco o la dieta, el consumo de servicios de salud o el uso de medicamentos, entre otros. Mientras que los determinantes, cuando hablamos de determinantes, nos estamos refiriendo a factores físicos, biológicos, sociales, culturales o de comportamiento que se asocian al desarrollo o aparición de estos eventos y que influyen sobre la salud de las poblaciones. De allí la importancia de estudiarlos, analizarlos, pues su identificación como factores de riesgo, ¿verdad?, asociados al desarrollo de estos eventos de salud permiten idear y establecer medidas preventivas dirigidas a mitigar, eliminar, erradicar o incluso potenciar los efectos sobre la salud, lo que se conoce como medidas de prevención en salud. ¿Y por qué digo que pudiéramos también potenciar? Porque no solamente hablamos de daños, también podemos hablar de efectos que son benéficos para la salud. Por ejemplo, el ejercicio, la modificación en la dieta, son eventos que también podemos estudiar como factores de riesgo que están asociados a las condiciones de salud de una población en particular. Incluso pudiéramos incluir ahí el uso de medicamentos. Entonces, ¿qué es la investigación epidemiológica? En un sentido amplio, es cualquier actividad en la que se recurre al método epidemiológico para profundizar en el conocimiento de temas relacionados con la salud. En la práctica, la mayoría de los estudios epidemiológicos tienen como fin aportar información que sirva de apoyo a la toma de decisiones en la planificación o gestión de actividades. Sin embargo, son de especial interés aquellos que están dirigidos a ampliar el conocimiento científico sobre un tema en particular, ¿sí? El propósito general de los estudios epidemiológicos va a depender del enfoque. Eh, Así tenemos que los estudios centrados en la vigilancia y observación de un evento de salud para describir su ocurrencia y magnitud, sugerir hipótesis etiológicas reciben el calificativo de investigaciones descriptivas, mientras que aquellas investigaciones dirigidas a contrastar hipótesis de causalidad mediante estudios analíticos, observacionales o experimentales reciben el nombre de investigaciones analíticas. En consecuencia, el propósito de la investigación epidemiológica puede ser descriptivo o analítico dependiendo de la intención del investigador. Nuevamente aquí observamos la coincidencia que hay entre el estudio epidemiológico y el estudio, lo que hablábamos de la investigación en salud.
coinciden, porque además el método epidemiológico es solamente una aplicación, una extensión de la aplicación del método científico hacia el estudio dentro del campo de la epidemiología. El método de investigación epidemiológica como variante del método científico experimental consta de las siguientes etapas: observación y descripción de la realidad, elaboración de las hipótesis y verificación de las hipótesis y resolución e inferencia causal. ¿Verdad? El paradigma es el experimento científico, que consiste en realizar observaciones bajo circunstancias controladas en las cuales el investigador modifica las condiciones, en función de un protocolo de investigación con el fin de establecer el efecto que tiene dicha modificación sobre tales observaciones. De forma ideal, el experimento compara un conjunto de circunstancias que solo difieren en la presencia o ausencia del factor objeto de estudio. En la práctica se considera aceptable que la variabilidad de otros factores distintos del que es objeto de estudio es suficientemente pequeña como para no afectar los resultados de forma importante. Entonces, nuevamente vemos acá que la investigación epidemiológica se asemeja mucho a la investigación en salud. Vemos que partimos de la observación y descripción de la realidad, elaboramos y verificamos hipótesis y luego hacemos una resolución o una inferencia causal. Cuando hacemos una inferencia causal es que tratamos de llevar los resultados que hemos obtenido desde una muestra hacia una población eh, o universo. Entonces los estudios epidemiológicos tienen como fin estudiar a la población sana o enferma. O sea, cuando partimos de la población sana se sigue para analizar lo que ocurre en función del tiempo, mientras que la población enferma la analizamos para identificar los factores o los posibles factores a los cuales estuvieron expuesta esta población y que pueden ser los causantes de un problema o de un estado de salud particular. Incluye toda investigación efectuada sobre eventos de salud en familias, comunidades o la población en general. Se considera un proceso sistemático, organizado, porque repito nuevamente, se ciña a un protocolo de investigación que se define previamente antes de iniciar el estudio, y objetivo porque sus conclusiones se fundamentan en los resultados obtenidos, es decir, en los hechos. Reiterando lo que hemos mencionado hasta acá, es sistemático porque se fundamenta en el método epidemiológico, que es una extensión o aplicación del método científico. El estudio es organizado porque se ciñe un protocolo de trabajo que se elabora y se aprueba antes de comenzar el estudio. Y el estudio es objetivo porque sus conclusiones se fundamentan en hechos concretos y no en las apreciaciones de los investigadores. El registro y control, así como el uso de medicamentos en poblaciones humanas, son algunos de los objetivos que persigue la vigilancia sanitaria de medicamentos. En este contexto, la farmacoepidemiología, definida como la aplicación de los conocimientos, métodos y el razonamiento epidemiológico al estudio de los efectos benéficos y adversos de los medicamentos en poblaciones humanas, es útil para describir y explicar cómo se usan los medicamentos en un tiempo y espacio determinado y una población definida. Igualmente es útil para predecir las posibles consecuencias de este uso en el ámbito social, económico, político y sanitario. La farmacoepidemiología surge de la fusión de la farmacología clínica, que presta su contenido, el uso de medicamentos en el ser humano, con la epidemiología, que presta su método. Esto explica la relevancia de la epidemiología en el área de la vigilancia sanitaria de los medicamentos. Podemos definir el método epidemiológico entonces como la sucesión de etapas secuenciales que permite realizar una investigación. El método epidemiológico ofrece como ventaja, diferentes diseños en función de los objetivos que se persiguen. Así tenemos estudios descriptivos que permiten detallar la ocurrencia de un evento en la población en función de las características epidemiológicas de tiempo, espacio y persona. Mientras que también ofrece estudios analíticos que presentan como utilidad el establecimiento de diferentes grados de certeza para determinar la asociación o posible asociación entre la ocurrencia de un evento de salud y sus posibles factores asociados. Para el caso que nos ocupa, la vigilancia sanitaria de medicamentos, el uso de medicamentos y los posibles efectos producidos en la población constituye uno de los eventos susceptibles de investigación. De hecho, aquí tenemos, fíjense ustedes que los errores en la prescripción, los errores en la administración, los errores de utilización o la interacción entre los medicamentos son eventos de salud que pueden ser abordados a través de estos estudios epidemiológicos.
¿Cuál es la utilidad de los estudios epidemiológicos? Bueno, el diagnóstico de salud de una población en un momento de su desarrollo histórico, para lo cual hay toda una metodología y un conjunto o una serie de indicadores que me permiten evaluar cuál es el estado de salud de una comunidad. ¿Para qué? Para poder tomar correctivos o aplicación de medidas preventivas. Predecir tendencias históricas de las enfermedades. También me sirve para evaluar programas de salud o también para evaluar la utilidad de los servicios de salud. Es decir, yo a través del método epidemiológico y de los estudios que me ofrece, que me pone a disposición, yo puedo hacer este tipo de evaluaciones. Encontrar soluciones a problemas de salud en situaciones de epidemia, como es el caso de la pandemia del COVID-19. Estudios de utilización de medicamentos, es decir, cómo se prescriben, cómo se utilizan, cómo se dispensan, cómo se venden en la población. Evaluar la eficacia terapéutica de nuevos medicamentos, que es lo que se conoce como el ensayo clínico aleatorio controlado. Y evaluar los riesgos y evaluación de relación dosis-efecto. También podemos evaluar nueva utilización de medicamentos o nueva aplicaciones terapéuticas de un medicamento ya existente a través de ensayos clínicos o de nuevos ensayos clínicos. Finalmente, bueno, ustedes pueden conseguir a lo mejor en la literatura diferentes formas de clasificar los estudios. Aquí tenemos dos en función, o esta clasificación está en función de la intervención del investigador. Si el investigador puede controlar las variables de estudio, estamos en presencia de lo que se llaman unos estudios experimentales, que a su vez se subdividen en estudios clínicos y estudios comunitarios. Dentro de los estudios clínicos están el ensayo terapéutico, el ensayo preventivo y el ensayo de intervención. Mientras que dentro de los estudios comunitarios está el experimento de campo y el experimento epidémico. Si el investigador no puede controlar las variables de investigación, estamos en presencia de lo que se conoce como los estudios observacionales. Aquí pueden ser descriptivos, como por ejemplo el reporte de un caso, la serie de casos o el estudio ecológico. Mientras que si son de tipo analítico, pueden ser estudios transversales, estudios de casos y controles y estudios de cohorte. Algunos de estos estudios, ¿verdad? Vamos a revisarlos próximamente, más adelante, perdón, en el desarrollo de este curso. Finalmente, le dejamos que ya, para que puedan revisar, aquí tenemos alguna bibliografía que ustedes ya tienen disponible en en el campus virtual. Está para que la puedan incluso descargar porque son libros que hemos seleccionado y que invitamos a que ustedes por favor vayan leyendo para que puedan ir incrementando su conocimiento acerca de lo que es la investigación, el método de investigación y aquellas herramientas que vamos a ir discutiendo a lo largo de este curso. Antes ya para finalizar quisiera reiterarles que hay cualquier duda que puedan tener en relación a todo lo que hemos discutido hasta acá, se puede hacer a través de los canales que tenemos en el campus virtual, que es ¿verdad? Preguntas, ustedes pueden hacer preguntas, contactarme a través de preguntas que responderé. Si creen que en algún momento necesitan alguna sesión sincrónica para discutir o responder algunas dudas en particular, también pueden comunicarse conmigo, ¿verdad? Y hacemos una sesión para la discusión del material o de discusión solo para resolver dudas. Así que por su atención, muchas gracias. Buenas tardes.